Y bueno, ok, vamos a empezar con los temas básicos, eh, que pues no son tan difíciles, pero sí, bueno, de aquí va a partir todo, ¿no? Y lo que vamos a ver ahorita es el sistema de coordenadas, puntos en el plano cartesiano, los lugares geométricos, la distancia entre dos puntos. Hasta ahí vamos a llegar ahorita. Porque la distancia entre dos puntos, o sea, se tiene que comprender para después pasar a lo siguiente. Entonces, y creo que en sí, de los cuatro temas, este es el que es un poco más complicadito. No complicado, pero tiene su chiste. Bueno, primero vamos a empezar con qué es un plano cartesiano. Y el plano cartesiano es un diagrama que nos permite localizar un punto específicamente, pero esto va a ser dentro de un sistema de coordenadas. Y ahorita les voy a explicar más. El plano cartesiano hay que recordar que fue instituido o fue creado por René Descartes, que era filósofo, pero también se interesó por el arte de la geometría analítica, que él fue bueno, el que empezó proponiendo la geometría analítica. Y él decía que siempre hay que partir desde un punto de origen que sea inamovible, o sea que siempre pueda ser confiable. Y por eso, para ubicar un punto en el espacio, pues tiene que tener ciertos parámetros o ciertas referencias. El plano cartesiano va a estar compuesto de dos rectas numéricas que van a ser perpendiculares. ¿A qué se refiere la palabra perpendicular? Se refiere a cuando dos líneas rectas se cruzan, o sea, tienen un punto de intersección y generan un ángulo de 90 grados, que es lo que podemos ver en cualquiera de estos puntos. ¿Por qué un ángulo de 90 grados? Porque es la única forma en la que las coordenadas sean específicas y que sean correctas. Entonces, siempre que hablemos de plano cartesiano, tenemos que tener en mente que van a ser dos rectas perpendiculares numéricas. O sea, va a haber una horizontal y una vertical. Y esto es lo que nos va a conformar nuestro ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es importante porque lo podemos relacionar con muchas cosas que lo vamos a ver más adelante. Mm, ¿A qué se refiere el- la recta horizontal? La recta horizontal la vamos a denominar como X o eje de las abscisas. Y la recta vertical se va a denominar Y o eje de las ordenadas. Y al punto cero, en el punto de intersección de estas dos rectas, lo vamos a denominar origen. Y esto va a equivaler a cero. El origen es de donde vamos a partir siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este plano cartesiano? Pues ubicar la posición de un punto, como ya lo habíamos mencionado, que haya pares ordenados. ¿Y a qué nos referimos con pares ordenados? Esto que vemos aquí, el que está entre paréntesis, es una coordenada. Se le llaman pares ordenados porque llevan precisamente un orden. ¿Y cuál es ese orden? Es este que está acá abajo. Para nosotros denominar un punto, vamos a definir que cualquier punto es igual a x, y. Esas van a ser nuestras coordenadas. Entonces, el primer número siempre va a valer o siempre va a ser el equivalente a la x. Y siempre va a ser equivalente al segundo número. Para ver esto, por ejemplo, si estamos hablando de 6, que quedamos que nuestro primer número siempre va a ser x, 6, vamos a buscar el 6 positivo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces estaría como por aquí en nuestro plano cartesiano. Y luego y, que es 7. Vamos a subir y sería como por aquí. Entonces nuestro punto estaría aquí. ¿Por qué les decía que es importante? Porque, bueno, ahorita lo vamos a ver en donde vamos a ubicar un punto. Ya se lo voy a explicar más. Pero esta parte, aquí, como como una forma de recordarlo, los números positivos, si, como son positivos,
cuando algo es positivo, siempre va hacia arriba y lo pueden denominar como, por ejemplo, ubiquen su mano derecha y la mano derecha, que es con la que la mayoría escribe, entonces sería como un positivo, porque es lo que usas. Entonces, la mano derecha sería tu positivo, entonces sería a la derecha es positivo, pero como para siempre estar positivo, pues te levanta el ánimo. Entonces, todo lo que esté hacia la derecha y hacia arriba va a ser siempre positivo. O sea, siempre lo que esté a la derecha va a ser positivo y lo que esté hacia arriba va a ser positivo. Y viceversa, lo que esté a la izquierda va a ser negativo y lo que esté hacia abajo va a ser negativo. Entonces todo lo que encontremos en este cuadrante va a ser positivo. Hacia arriba y hacia la derecha siempre van a ser positivos y hacia la izquierda y hacia abajo siempre van a ser negativos. Y va a haber combinaciones de estos. Ahora sí, ¿y cómo vamos a identificar cuál es nuestra abscisa y cuál es nuestra ordenada? Si bien a veces se olvida, pero hay formas de recordarlas. Y esta es una que yo me inventé, que hay que llamar a las abscisas abscisas. O sea, si ustedes recuerdan como esta palabra, que no es la correcta, o sea, la correcta sería esta abscisa, pero lo vamos a recordar como abscisa. Entonces, al nosotros recordar abscisa, sabemos que las abscisas son las que están en el eje de las X. Y las X siempre van a estar en horizontal. ¿Ok? X siempre horizontales. Porque, porque si le quitamos como, o sea, si dividiéramos la X a la mitad, quedarían como flechitas hacia los lados horizontales. No sé si lo notan. Aquí en esta parte. O sea, si dividimos la X, quedarían como flechitas que van hacia el lado horizontal. Entonces X lo definiríamos como horizontal. Entonces si yo digo abscisa, quiero decir que estoy en mi eje X, que sería este de aquí, que es horizontal. A esto me refería. O sea que, por ejemplo, aquí está la flechita y aquí está la otra flechita, que las podríamos comparar dividiendo X a la mitad. Así, flechita horizontal. Y el eje de las ordenadas, aquí viene, abscisas son las horizontales y ordenadas. Eso quiere decir que las ordenadas, aquí hay una Y, la puse en mayúscula. Cuando yo digo abscisa, recuerdo que abscisa es de X. Y luego digo y ordenada, quiere decir que ordenada es del eje Y. ¿Y el eje Y cuál es? Pues nuevamente aquí viene esta parte. Si yo ahorita estoy tapando el palito de la Y, tengo una flechita hacia abajo. Eso quiere decir que es vertical. Entonces, de esta forma las podríamos recordar más fáciles. X horizontal, Y vertical. Y recordemos que cada coordenada debe de ser un par ordenado. Entonces, cada uno va a tener su lugar. Cuando ambas coordenadas sean positivas, o sea, ¿por qué hablamos de positivos y negativos? Ok, aquí vamos a recordar un poco de clases de primer año. Todos los números reales van a ser 1, 2, 3, 4, 5, pero también recordemos que hay números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y también va a haber punto 5, punto 7, punto 8, medios, cuartos, o sea, todos esos números que en algún momento hemos utilizado que son reales, van a tener un lugar en el plano cartesiano. Aunque aquí no se vea, si nosotros partiéramos este 1, se convertiría automáticamente en punto 5. Entonces, si me piden a mí un punto 5, yo sabría que está por aquí. O sea, todos los números existentes van a estar en nuestro plano cartesiano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos los números desde punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, 1000, punto 20, punto 30 van a estar originados o van a estar en este plano cartesiano. Entonces, vamos a tener valores negativos y valores positivos. Eso siempre va a ser. ¿Por qué? Porque esto lo hace más acertero. Recordemos que nuestro objetivo es encontrar un punto por medio de coordenadas. Ok, entonces imaginemos. Vamos a hablar un poquito más del tema que seguía, pero nos va a servir. Imaginemos que yo digo, encuentra el 2 en el origen, en el eje X, ¿no?
Entonces sabemos que X es horizontal, es el eje de las abscisas. ¿Ok? Entonces yo encuentro 2, pero si se dan cuenta, si yo les digo cuenta 2 a partir del origen, o sea, a partir del 0, podríamos contar 1 o 2, pero también podríamos contar hacia la izquierda, 1, 2. Entonces tendría dos puntos iguales. Aquí, ¿qué va a cambiar? Si es positivo o si es negativo. Si yo digo 2 positivo, entonces sería sabemos que todo lo positivo es hacia la derecha y hacia arriba. Entonces sería 1, 2 en el eje X. Y si yo les dijera 2 negativo, sabríamos que es 1 y 2. Porque negativo es siempre hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces esta va a ser nuestra diferencia. ¿Y cómo vamos a saber en qué cuadrante vamos a trabajar? Pues ahora sí vamos a ordenar nuestros valores. Si yo dijera en el cuadrante 1, que es esto, los números de los cuadrantes, para que los recuerden, siempre van a ir en contra de las manecillas del reloj. Este que está aquí, vamos a empezar por este, que es siempre derecho y hacia arriba, o sea, derecho y hacia arriba. Este cuadrante va a ser el número 1, que es todo positivo. Luego vamos a ir hacia atrás, que es el número 2, y aquí vamos a tener que es positivo, que es negativo y positivo. ¿Por qué negativo y positivo? Porque las X siempre van a ir primero, acuérdense, X siempre van primero, y las X en este caso son negativas porque van hacia la izquierda. Y las Y van a ser positivas porque van hacia arriba, ¿ok? Y luego el 3. 3 van a ser todas negativas porque van hacia la izquierda y van hacia abajo. Entonces siempre todo lo que va a la izquierda y hacia abajo es negativo. Y el último cuadrante, que es el cuadrante 4, van las X hacia la derecha, o sea que son positivas, y las Y van hacia abajo, o sea, negativas. ¿Por qué? Porque si yo sé esto, digamos, yo tengo una coordenada menos 1, menos 5. Entonces, automáticamente yo digo, los dos números son negativos, entonces mi X es negativa, mi Y es negativa. Entonces, automáticamente sé que está en el cuadrante 2. No lo voy a buscar en el 1 o en el 4, sino en el 3, perdón. Porque aquí son todas las negativas. Y si yo dijera, tengo un menos 3 y un más 2, entonces aquí sabría que mi menos 3x va hacia acá y mi más 2 va hacia arriba. Entonces estaría en el cuadrante 2. ¿Ok? Entonces, prosigamos. Ahora sí. Bueno, esto va antes. ¿Cómo vamos a encontrar un punto en nuestro plano cartesiano? Muy sencillo. Vamos a borrar esto. Ok. Lo que les decía. Siempre vamos a tener un punto de partida. ¿Qué sería nuestro punto de origen? 0,0. Nuestro punto de origen siempre va a ser 0,0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren lo que les decía aquí. Si yo agrando este plano cartesiano, me van a aparecer 5, 10, 15, 20. Pero si yo lo hago más pequeño, me van a aparecer 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago aún más pequeño, más pequeño? Pues va a pasar que se está haciendo mucho, mucho más pequeño. Me aparecen punto .5, punto .6, punto .7, punto .8, punto .9. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos aquí? Pues sencillamente identificar nuestro punto. ¿Ok? Vamos a poner un punto. Entonces vamos a agarrar coordenadas 3,3. Entonces nuestro primer número siempre va a ser X. ¿Ok? Nuestro primer número siempre va a ser X. Entonces 3. Aquí está el 3. Y coma 3. Entonces al yo saber que 3 eh, es mi X y 3 es mi Y, entonces yo voy a subir hasta encontrarme con el 3. Bueno, ahí lo puse mal, pero voy a vamos a agarrar el 3 y 3.
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 3 y 3? O sea, ¿por qué no pongo, no sé, un 3 aquí y un 3 aquí? ¿Por qué tengo que ponerlo aquí, no? Esa es la pregunta. Es sencilla su respuesta. Recordemos que para tener un punto siempre ocupamos dos líneas perpendiculares. O sea, toda línea recta va a ser infinita, ¿ok? Toda línea recta va a ser infinita. O sea, va a ir desde 1 hasta 1.000.000 o desde 1.000.000. O sea, no tiene fin, ni hacia los números negativos ni hacia los números positivos. Entonces, todo punto de coordenadas realmente solo nos está diciendo dónde poner nuestra línea recta. O sea, cada coordenada nos está diciendo dónde poner nuestra línea recta. ¿Qué quiere decir con eso? Lo vamos a ver. Mira, si yo pongo aquí, por ejemplo, me dice 3,3. Entonces, 3 es mi X. Yo sé que aquí voy a poner mi línea recta, ¿ok? Aquí ya tengo una línea recta. Ay, espere. Aquí tengo una línea recta, ¿ok? Listo. Permítame un ratito. Aquí está. Aquí yo tengo una línea recta. O sea, me está diciendo mi línea recta que yo voy a poner una línea recta en el 3. ¿Ok? Ahí está. Yo voy a poner mi línea recta aquí en el 3. No le hagan caso a esto de la B ni de la C, solo queremos la línea recta. Me está diciendo que yo voy a poner mi línea recta en el 3. Y después mi otra línea recta yo la voy a poner en el otro 3, ¿no? Ok. Entonces si yo voy a poner mi línea recta en el 3. Ah, miren, más fácil. Creo que ya sé cómo. La vamos a poner en el 3. Aquí 3. ¿Ok? Y mi otra línea recta la vamos a poner en el 3. Ahí está. Entonces, mi coordenada va a ser en donde chocan estas líneas rectas. O sea, yo ya puse mi línea recta en el 3 y mi otra línea recta en el 3. Entonces, la coordenada que yo estoy buscando es la intersección de esas dos líneas rectas. Y entonces, mi coordenada 3,3 va a estar en esta intersección de estas dos líneas rectas. ¿Ok? Si no se entendió, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí son números iguales. Pero ahora supongamos que es 6. Aquí tengo mi línea recta. 6,1. Ahí tengo mi línea recta. Entonces, ¿en dónde tengo la intersección de esta línea recta? En esta parte. Entonces, aquí es donde yo voy a hacer mi coordenada. O sea, aquí es donde está mi coordenada. ¿Ok? Entonces, siempre recordar que nuestra coordenada es por donde nuestra si nuestra abscisa o nuestra ordenada siempre son en donde yo voy a colocar mi línea recta infinita y mi coordenada va a ser en donde va a chocar, en donde va a tener esa intersección. Entonces aquí yo ya tendría mi coordenada. Aquí estaría mi coordenada. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo un poco más. Ahí está. Ahora bien, yo ya encontré mis puntos, pero ahora vamos a hacerlo con con puntos negativos. Si yo digo mi... Aquí estamos, negativos. Si yo digo -4,3, ¿en dónde lo identificarían? Exacto. Entonces volvemos a lo mismo. -6 es donde yo voy a poner mi primera línea recta. Recordamos que el primer número siempre es X y el X es el eje horizontal. Ahí voy a poner mi primera línea recta. Y después, claramente esto no lo tienen que hacer o sea, no tienen que poner ninguna línea recta en sus planos cartesianos.
Esto se lo estoy enseñando para que tengan como esa idea, pero ustedes van a hacer líneas rectas imaginarias. Al principio se pueden guiar con una regla, con algo, pero es todo. Después no tienen que ponerlas, ustedes van a hacer esas líneas rectas imaginarias. Entonces menos 6x, x menos 6, que es nuestro primer número, ya lo tengo. Ahí tengo mi primera línea recta. Después me dice que es y3 positivo. Entonces y siempre va a ser vertical y los positivos siempre van hacia arriba. ¿Ok? Entonces aquí en el 3 yo voy a poner mi otra línea recta y mi punto estaría quedando en la intersección. Y aquí sería mi... Aquí sería mi 3, no, es mi menos 6,3. Pero toda coordenada siempre debe de ir entre paréntesis. Entonces, ahí está. Listo. Entonces pongo OK y aquí está mi menos 6,3. Esta es mi coordenada. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo vamos a sacar nuestra... si hay dudas con esto, escribirlo. Pero si no, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el siguiente punto? Sacar la distancia o la medida entre un segmento de recta. ¿Por qué segmentos de recta? Decíamos que los segmentos... Vamos a quitar esto. Ajá. Decíamos que los segmentos de recta, porque las rectas son infinitas, ¿ok? Entonces no vamos a agarrar toda la recta. Siempre vamos a agarrar un punto y un punto. Esto es a lo que llamamos un segmento. Un segmento de recta, porque va desde un punto A hasta un punto B. ¿Ok? Esto sería un segmento de recta. ¿Y cuáles serían nuestras coordenadas? Pues fácil. Vamos, ahí tenemos un menos 6,3, si no estoy mal, no, 2. Menos 6,2 positivo. ¿Ok? Aquí tenemos menos 6,2 y acá arriba tenemos un menos 4,5. Menos 4,5. Ok, ahí tenemos eso, nuestra coordenada. Ok, ahora, ¿cómo voy a sacar? Se preguntarán, ¿cómo voy a sacar yo la medida de esto? Pues es muy fácil. Esto lo vamos a denominar como un vector. Cada vector va a ser el resultado de dos vectores. Un vector X, un vector Y. ¿Va? Aquí viene lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo encontramos, se acuerdan cómo encontramos nuestros puntos? Súper sencillo, ¿no? Para yo decir que tengo un punto, para encontrar yo esta coordenada, entonces yo tuve que poner mi punto, mi línea recta aquí y mi otra línea recta en el... Ay, no, estamos en 3, ¿eh? Estamos en 3. Ok, entonces yo pongo mi línea recta en 3 y voy a corregir esto. Mi línea recta en 3 y en 5. Así fue como encontramos nuestro punto. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro otro punto, que es menos 6, menos 6. Aquí ya tengo mi primera línea recta, coma 2. Aquí tengo mi otra línea recta. Listo. Ahora, si se dan cuenta, aquí nuestro segmento de recta está ahora rodeado por un cuadrado. Todo segmento de recta, si ustedes marcan sus líneas imaginarias de esta forma,
siempre se va a rodear por un rectángulo. O por un cuadrado, en dado caso aquí. Pero siempre va a ser un rectángulo, un cuadrado, ¿ok? Y ahora veamos esto. Vamos a quitar dos líneas imaginarias. Pap, pap. Mm, Vamos a quitar esas dos líneas imaginarias y vamos a dejar esta. A ver, ahí está. Vamos a dejarlo así y vamos a quitar estas dos líneas. Y si se dan cuenta, yo al quitar estas dos líneas, me queda un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados. Porque todos los triángulos rectángulos que se van a hacer a partir de esto van a ser triángulos rectángulos. Si se acuerdan, dijimos que nuestras líneas eran perpendiculares y las líneas perpendiculares siempre van a ser triángulos rectángulos. Entonces, ahora nuestro segmento es el que está atravesando aquí. ¿Ok? ¿Y qué se les ocurre hacer con un triángulo rectángulo? Si, por ejemplo, yo conozco que este lado vale a 3 y este lado equivale a otros 3. Tengo los dos números, o sea, conozco la distancia que hay aquí, que sería mi abscisa, y aquí, que sería mi ordenada. Entonces conozco dos números de mi triángulo rectángulo, pero desconozco este. ¿Qué se les ocurre que podamos hacer? Fácilmente un teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que esta parte de aquí nos va a salir bueno, subiendo al cuadrado nuestro eje X. O sea, no dice eso, pero es lo que lo vamos a aplicar de esta forma aquí. Vamos a subir nuestro eje X al cuadrado y nuestro eje Y al cuadrado, y después lo vamos a hacer en una línea. eh, vamos a sacar la raíz cuadrada de eso. ¿Cómo va a hacer eso? De esta forma. Nuestra fórmula sería esta. Nuestra A que desconocemos, que sería esta partecita, o sea, nuestro segmento, vamos a subir X al cuadrado y vamos a subir Y al cuadrado y lo vamos a sumar y de esto sacamos la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo con nuestro plano. Aquí estamos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a poner raíz cuadrada. Después vamos a poner A, que sería nuestra X. Y que nuestra X es... Nuestra X es 3. Vamos a poner 3. Y lo vamos a subir al cuadrado. Mm, bueno, 3 por 3. Vamos a poner 3 por 3. 3 por 3. Más. La Y también era 3. Entonces por 3. ¿Ok? Y cerramos nuestro paréntesis. ¿Por qué no encierro estos en paréntesis? Porque pues las multiplicaciones siempre se van a hacer primero. Entonces si yo le doy igual, me va a dar una distancia de 4.2. Esa sería la longitud de mi segmento. De este segmento que tengo aquí. 4.2. Y de esa forma yo ya tengo mi distancia entre el punto A y el punto B. Así de sencillo. Y porque si esto era 3 y esto era 3, siempre algo que está en diagonal va a ser más grande. Entonces tenemos un 4.24.
Y de esa forma sacamos la distancia de esta, de este segmento o del punto A al punto B. Lo mismo podríamos hacer en cualquier otro caso. Fascinante, ¿no? Entonces, si hay dudas, preguntas, no duden en mandarlas, hagan más ejercicios de esto y pues terminaríamos con eso. ¿Ok? Thank you.